Descubierto. Tras una cirugía, escuché a mi esposo y su amante conspirar para acabar conmigo. Era una tarde oscura en el hospital, con la luz de la sala deslumbrante y fría sobre mi piel. El dolor punzante que me atravesaba el abdomen parecía un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. A mis 36 años, como madre soltera y trabajadora social, había enfrentado muchas tempestades, pero jamás imaginé que una traición me aguardaba tan cerca. Después de la cirugía, en medio de la incertidumbre, escuché voces en el pasillo. La familiaridad de una de ellas me hizo temblar. Era Javier, mi esposo. La conversación lo arrastraba a un mundo de sombras, revelando un complot que nunca debía haber escuchado. La voz de una mujer, suave y seductora, se entrelazaba con la de Javier, susurrando palabras que se sentían como dagas en mi corazón. Traición, dolor, inseguridad. Su risa era un eco que resonaba en mis oídos, mientras mi mente se turbaba en un torbellino de dudas. Lo que había construido con amor y esperanza se desmoronaba justo entre mis manos. El pánico subía por mi garganta, reduciéndome al silencio en la cama de hospital, con cada palabra de Javier desterrando la confianza que había creído inquebrantable. Siempre creí que el amor era un refugio, un lazo que nos unía incluso en las tormentas más fuertes. Pero hoy, esos lazos se volvían cuerdas que me aprisionaban. ¿Era todo una mentira? Los recuerdos de mi abuela, sus enseñanzas sobre la fortaleza y la resiliencia, resonaban en mi mente como un mantra. Las mujeres fuertes no son las que nunca caen, sino las que se levantan. Sin embargo, esta vez me sentía tan caída, tan perdida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras trataba de asimilar la traición que se cernía sobre mí, me invadió una mezcla de desesperación y resolución. De todos los valores que me enseñó mi abuela, el más potente era el de la lucha. Era momento de actuar, y enfrentar a Javier no era solo un acto de valentía, era un paso hacia mi redención. Pero, ¿podía hacerlo? La angustia se apoderaba de mi pecho, y justo cuando pensaba que encontraría la manera de confrontarlo, una sombra de duda aparecía, desdibujando mis intenciones. Mis pensamientos eran un caos. ¿No se suponía que debía ser una mujer fuerte? ¿Dónde estaba esa determinación que tan fieramente proclamaba? Recordé también a mis amigas, a las mujeres de mi familia. Cada una había pasado por sus propias tormentas, cada historia una batalla en sí misma. La historia de la traición de Javier se convertía en una nueva página en mi vida, un capítulo que todavía no sabía cómo debía escribirse. Con el corazón latiendo acelerado, estaba en el umbral de un abismo, preparándome para enfrentar la verdad que latía en las sombras de la casa que un día consideré mi hogar. El día de la confrontación se hacía inevitable, y con cada instante que pasaba, el peso de la traición se volvía más angustiante. Un nuevo dilema se cernía sobre mí, una revelación inesperada que podría cambiarlo todo. Podría ser la clave para deshacerme de estas cadenas que me mantenían atrapada, o solo exacerbaría el caos en el que me encontraba sumida. Preparándome para cruzar esa puerta, sentía que cada decisión contaría para mi destino y el eco de la verdad aún permanecía al acecho. El instante de confrontar a Javier se dibujaba como un horizonte oscuro y temido. La habitación del hospital, antes un refugio de cuidados, se transformaba en la antesala del desafío más grande de mi vida. Cada latido parecía un recordatorio de la traición. El mundo exterior se desdibujaba ante la magnitud del momento que estaba a punto de vivir. La incertidumbre me aplastaba, pero la decisión de enfrentar a Javier se enraizaba con una claridad creciente, como el primer rayo de sol que asoma por el amanecer tras una noche tormentosa. Comencé a recordar, no solo a la mujer que había sido, sino a la que podía llegar a ser. Mi carrera como trabajadora social no se centraba únicamente en ayudar a otros, era también un reflejo de cómo aprendí a manejar mis batallas internas, de cómo había construido mis propias herramientas de resiliencia. ¿Cuántas veces afronté crisis ajenas, aconsejando a otros a que levantaran la cabeza, a que nunca se dejaran vencer por las adversidades? Ahora, paradójicamente,
Yo era la que necesitaba aferrarse a esos mismos principios. Con la respiración entrecortada, saqué fuerzas de donde creía que no las había. Preparé una estrategia para la inminente conversación. No se trataba solo de desahogar un torrente de emociones, sino de sentar las bases de un cambio definitivo en mi vida. Me proponía ser clara y contundente. La confusión de la traición era un veneno, y necesitaba convertirla en un impulso hacia la liberación. Me obligué a visualizar el encuentro. Días tras día, durante esas horas de deliberaciones internas, entendí que no podía permitir que Javier usara mi vulnerabilidad en su beneficio. Rápidamente, las imágenes de mi abuela llenaron ese espacio mental, recordándome la fortaleza que había puesto en cada paso de su vida. Saber que, aunque frágiles, las raíces de mi ser estaban profundamente arraigadas en experiencias de lucha me daba poder. Era el momento de estrenar esa armadura de determinación. Decidí que, al abrir la puerta de esa habitación, no solo me enfrentaría a Javier, sino también a la parte de mí que había permitido que su deslealtad me definiera. Ya no era la mujer que dudaba de su valor, sino una madre decidida a proteger su dignidad y su paz. Con el corazón en las throat, empujé la puerta y lo vi a él, impasible, como si el peso de su culpa no lograra tocar su piel. Los ecos de mi voz resonaron en la habitación, y en lugar de un grito, fue un firme necesitamos hablar. La tensión entre nosotros era palpable. El entorno se llenó de dudas y temores, pero también de la promesa de una revelación. Las palabras comenzaron a fluir, un río de emociones que había contenido por demasiado tiempo. Javier, con su expresión de incredulidad y desdén, sería testigo de la metamorfosis que estaba sucediendo en mí. En el fondo, lo sabía, esta era mi batalla, una confrontación no solo con él, sino también con mis propios miedos. En medio del intercambio, una parte de mí empezaba a resonar con la idea de la victoria, de tomar las riendas de mi vida nuevamente. Pero, en un giro inesperado, dejó caer una frase que paralizó todo: no es lo que piensas. La certeza con que lo dijo reavivó el caos de mis pensamientos. ¿Era posible que hubiera más en su traición de lo que había imaginado? ¿Había otras verdades enterradas en las sombras? El aire, lleno de tensión, se transformó en un campo de batalla. La verdadera confrontación apenas comenzaba, y yo estaba lista para todo. Pero en mi corazón, una pregunta inquietante se hacía eco: ¿estaba realmente preparada para descubrir toda la verdad detrás de la fachada de la traición? El eco de aquellas palabras resonaba en mi mente como un tambor de guerra. La habitación, con su luz fría y clínica, se transformó en un escenario donde cada palabra contaba, donde cada silencio era también un grito. Javier parecía desafiarme con su mirada, y detrás de su fachada despectiva, lo que podía surgir era aún más perturbador. Tomé aire para calmar mi agitada mente, consciente de que este momento era crucial no solo para mí, sino para el futuro que había imaginado, el que se había desvanecido a mis pies. La incertidumbre era un monstruo que alimentaba cada segundo de silencio entre nosotros. La revelación de esa otra verdad me obligaba a centrarme, a despojarme del miedo e impulsarme hacia adelante. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Cada palabra era una bala en este enfrentamiento verbal, y tenía que disparar con precisión. Las decisiones que tomaría hoy definirían la dirección de mi vida. No podía fallar. Javier se encogió de hombros, como si intentara burlarse de un juego que solo él conocía, pero el aire entre nosotros cargaba un sentido de urgencia. Su indecorosa actitud encendía una rabia contenida, un ardor que comenzaba a arder en mí. Necesitaba llegar al fondo de esto. Las emociones crudas ya no eran una opción. Era hora de una verdad dolorosa, pero liberadora. Lo que piensas que sucedió entre nosotros no es real, continuó. Cada palabra era un desafío, y yo debía enfrentar ese reto con la esencia de la trabajadora social que había sido, armada no solo con estrategias, sino con una determinación feroz. Sabía que la traición se disfrazaba de mentiras, que las palabras de Javier podían estar envenenadas de ambigüedad. Pero ¿y si había alguna verdad oculta? Una oleada de preguntas inundó mi mente. Javier había sido la personificación de la confianza, y ahora parecía el carcelero de mis miedos. ¿Por qué vives en la mentira? ¿Qué más ocultas? Decidí arriesgarme, buscando incitar no solo a mi oponente, sino también a la parte más fuerte de mí misma. Mientras sus respuestas se convertían en un simple lamento de justificaciones, decidí que no podía quedarme de pie, paralizada en mis pensamientos.
La figura del faro, que había sido mi abuela, resurgió en mí. Me recordé a mí misma, ocupándome de aquellos que parecían perdidos, guiando a otros a encontrar su voz y su poder en medio de la tormenta. En ese instante de vulnerabilidad, supe que ya no estaba sola, tomé el control de la conversación. Todo lo que has hecho tiene consecuencias. No permitiré que tus elecciones definan mi vida. Lo dije con la fuerza de un mantra, con la intención de reservármelo como un escudo. El rostro de Javier cambió, vi en sus ojos un destello de duda. Era el momento que había buscado. Quizás, en su confusión, pudiera encontrar la verdad más profunda. Dímelo todo, Javier. No estoy aquí para escuchar más mentiras. De repente, su mirada, antes arrogante, puso en duda su posición, como si el peso de su propia traición empezara a ensombrecerlo. Pero en el mismo instante en que tenía la sensación de que podía romper su muro, sonó un pitido en la máquina que controlaba su estado. Un golpe en mi pecho, ¿a qué te estás refiriendo? El momento se congeló, la tensión subió nuevamente y, en ese instante, me pregunté si realmente estaba lista para enfrentar la verdad sin importar lo peligrosa que pudiera ser. La incomprensión me llevó a un abismo de dudas. La posibilidad de que Javier no estuviera solo y que hubiera más traiciones acechando, desdibujaba una línea ya muy tenue entre la certeza y el temor. Estaba en la cuerda floja. La revelación apenas comenzaba a desnudarse y, en el fondo, algo dentro de mí resonaba con una fuerza imparcial. ¿Qué más se instauraría en esta conversación? Sin embargo, una cosa era clara, no iba a dejar que esta tormenta me arrojara a la deriva. El futuro estaba en juego, y yo había decidido llevar las riendas, pero lo que no sabía era que una sombra más grande que mis propios miedos estaba acechando, y que a veces, la verdad se revela en los momentos más inesperados. ¿Qué pasaría si descubriese que no todo lo que había perdido estaba destinado a quedarse en el pasado? La inquietud me embargaba mientras el horizonte parecía oscurecerse aún más. El pitido de la máquina se volvió ensordecedor, marcando un ritmo que solo acentuaba mi creciente ansiedad. Todo el aire en la habitación parecía espeso, como si cada respiración fuera una carga que me costara llevar. Miré a Javier, y su rostro se oscureció bajo la presión de la situación, los rasgos tensos delatando la inminente tormenta que se avecinaba entre nosotros. Lo que ocultas, Javier. Déjalo salir, insté, mis palabras resonando con urgencia. Este era el fulcro de nuestra confrontación, y necesitaba que su amenaza se desnudara de una vez por todas. Él desvió la mirada, buscando una salida en el sistema de ventilación, pero no se lo permitiría. Era crucial que él entendiera que ya no era la misma persona que había sido antes. Cada día había trabajado en mi crecimiento, construyendo un nuevo yo sobre las ruinas de mi pasado. La imagen de la trabajadora social comprometida, ayudando a otros a encontrar su voz, vibraba dentro de mí. Sabía que debía abrirme a las sombras que me acechaban, incluso si eso significaba enfrentar mi propia vulnerabilidad. Si no hablas, lo haré yo, murmuré en un tono más bajo, pero firme. Esta era mi oportunidad, y no podía dejar que el temor me arrastrara de nuevo a la sumisión. Era el momento de revelar no solo los secretos de Javier, sino también las verdades inquietantes que habitaban dentro de mí. Fue como un chispazo. La compasión se entrelazó con mi indignación. Yo no solo enfrentaba a Javier, debía confrontar a la mujer que durante tanto tiempo había permitido que otros tomaran decisiones por ella. Mi voz se hizo más fuerte, ya no solo un eco de la decepción, sino un canto de empoderamiento. Tu mentira es un veneno, y yo no seré su recipiente. El azar se revirtió rápidamente. Javier, atrapado entre su defensa y la aparición de una nueva faceta de mí, se encogió. ¿Qué crees que puedo decirte? Fue su respuesta, pero su voz tembló. Eso significaba que mi decisión de confrontarlo había tenido efecto. Dímelo todo, exigí, y ahí sentí como el control comenzaba a deslizarse hacia mí. La urgencia en mi corazón se transformaba en determinación. Aunque la idea de escuchar verdades dolorosas me aterraba, sabía que quedarme en la penumbra solo alimentaría mis miedos. Al enfrentar la verdad, cualquier revelación se convertía en una clave para mi liberación. Las dudas comenzaron a fluir a través de mí como un torrente. ¿Qué origen tenían las traiciones? ¿Qué podía ganar al desnudarlas? Este no era solo un juego de cartas, era una lucha por la autenticidad. Al descubrir la esencia de mis propios temores,
Algo dentro de mí resonaba con claridad. No estaba allí solo para sanar heridas ajenas. También debía cicatrizar las mías. Un destello de desafío brilló en los ojos de Javier, el mismo que había visto antes, pero esta vez había un giro. Como si la confrontación hubiera despertado algo dentro de él, lo que comenzó como burla se transformó en confrontación. Esa lucha entre nosotros se había intensificado, y ahora ambos éramos hombres y mujeres redefinidos en la batalla del descubrimiento personal. Hay cosas que no comprendes, admitió, la bravuconería desvaneciéndose. La puerta entreabierta invitaba a una revelación. En ese instante, el aire tibio de la habitación de hospital se enfrió, como si el cosmos se detuviera para escuchar. Los instintos agudizados me llevaron a un abismo de curiosidad y temor. De repente, resonando no solo en mí, sino en la atmósfera, vino un pensamiento perturbador. ¿Qué si las traiciones estaban ligadas a un secreto aún más profundo que no podía concebir? Sin embargo, me di cuenta de algo crucial en ese punto. Mi poder residía en la elección. La elección de enfrentar y no permitir que otros definieran mi narrativa. La agonía de la certeza se transformó en una chispa de esperanza. Ahí, con Javier frente a mí, la batalla apenas comenzaba. Pero, ¿y si la verdad accedía a un laberinto más oscuro? Sin poder saberlo, una respuesta aguardaba en la penumbra, y en ese umbral, mi nueva vida amenazaba con ser revelada en medio del caos. Entonces, la máquina comenzó a sonar de nuevo, alertando cambios en la condición de Javier. ¿Acaso estaba cerca de descubrir una verdad ocultada no solo entre nosotros, sino en la misma esencia de nuestra relación? La tensión vibraba, y con cada segundo perdido, la revelación de un nuevo misterio se asomaba como un espectro. 90 segundos y nada sería igual. Estaba lista para enfrentar la verdad, incluso si pretendía desgarrar todo lo que creía conocer. La máquina emitió un pitido más fuerte, un llamado de atención que solo exacerbó el clima de tensión en la sala. La mirada de Javier se endureció mientras la verdad parecía pendular entre nosotros, como una espiral que se enfila hacia un desenlace inevitable. Era claro que cada segundo de silencio forzaba la cuerda entre nuestra conexión y la desconfianza que había surgido en los últimos tiempos. Aquel instante no se limitaba a ser una confrontación, era el momento de mi transformación personal. ¿Qué me estás ocultando?, repetí, pero esta vez con una firmeza que resonaba como un mantra en mi mente. Esa repetición no era solo un eco vacío, era un recordatorio de mi poder emergente. Al expresarlo, sentía como las dudas que había dejado arrastrar se transformaban en determinación. Javier ahora respiraba de forma rápida, como si cada inhalación se convirtiera en un desafío. A veces, las verdades son más complicadas de lo que piensa, contestó con voz quebrada, pero había en sus palabras un dejo de rendición. Era como si finalmente se diera cuenta de que mi búsqueda de la verdad requería aún más de él que lo que quizás estuviera dispuesto a dar. Pensé en el camino que había recorrido para llegar a este punto. Cada paso en mi terapia, cada conversación con colegas, y cada historia de las personas a las que había ayudado, me habían llevado a este momento de franqueza. La imagen de mí misma, como una mujer fuerte y decidida, brillaba ante la incertidumbre. Había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, sino el lugar donde se sembraba el verdadero crecimiento. Quizás no sabes cuánto te he escuchado, le respondí, el tono de mi voz contrastando con la fragilidad de aquel entorno. Y sí, he enfrentado mis sombras. Pero este conflicto no va a definirme. Vas a hablar. Un cambio en Javier fue evidente. Su postura se aflojó, como si eligiera ceder ante la avalancha emocional que había desbordado entre nosotros. La verdad empezó, titubeando. En ese momento, su mirada sugirió la posibilidad de una conexión más profunda entre nosotros, pero también cargaba el peso de lo que habíamos perdido. Mi corazón latía fuertemente, y con cada momento transcurrido sentía que la decisión de escuchar, de abrirme a las revelaciones duras, podría darme la fuerza que necesitaba. No recordaba haberme sentido así, expuesta y al mismo tiempo en pie de lucha. Cada fragmento de dolor relacionado con la sospecha de infidelidades se tejió en un sentido renovado de dirección. Yo no solo era una víctima, era una mujer en busca de su propia verdad. La ansiedad que había sentido antes se entrelazó con una expectativa electrizante. ¿Qué quieres que sepa?, pregunté con voz decidida mientras mantenía una conexión visual fuerte. Las palabras que almacenaba Javier en su interior se sentían como una tormenta acumulándose, pero a su vez,
Cada segundo pasaba más como un catalizador para mí. Lo que tengo que decirte comenzó, pero interrumpió su discurso. Parecía atrapado en su propio laberinto de decisiones. En ese silencio se destacó la verdad que ambos habíamos estado temiendo. Era el momento de la verdad, un momento donde nuestras historias personales chocarían. Mi mente empezó a girar, abordando las posibilidades y las decisiones cruciales que se avecinaban. El peso de lo que podría decirme lo llenaba de dudas. Era una bocanada de aire nuevo en este ciclo de incertidumbre. Una revelación estaba a punto de romperse, y con ella podría llegar el inicio de un nuevo capítulo en mi vida, uno donde la elección sería mía. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo?, cuestioné, sintiendo como la vulnerabilidad se convertía en mi aliada. Mientras su mirada se oscurecía por el malestar, comprendí que la verdadera batalla no solo era contra nuestra conexión, sino por la soberanía de mis propios sentimientos. En mis manos, la capacidad de decidir emergía como un poder más grande que cualquier poder que él pudiera ejercer sobre mí. No permití que el miedo se instalara nuevamente. En cambio, abrí mi corazón y mi mente hacia el desenlace que se avecinaba. Esta vez, estaba lista para lo que la verdad pudiera revelar. No sería un espectador pasivo, sino que desempeñaría un papel activo en el rumbo que tomaría mi vida. Al girar de nuevo, la habitación pareció cambiar. Mi conciencia se enfocó en el camino que estaba configurando mientras escuchaba a Javier hablar. Era momento de saber la verdad y, con ella, quizás encontrar la clave que me liberara definitivamente de mis ataduras pasadas. Justo cuando observé un cambio en la expresión de Javier, capté un sutil movimiento en su labio que anticipaba la palabra que podría sacudirlo todo. ¿Estaba lista para la verdadera revelación que cambiaría el rumbo de nuestras vidas? La tensión en el aire era palpable, como el momento previo a un rayo que ilumina la tormenta. La mirada vacilante de Javier me desarmó por un instante, haciendo que cuestionara el suelo firme que había decidido construir bajo mis pies. Pero no podía permitirme dudar, había llegado demasiado lejos para retroceder. Javier, repetí, buscando devolver el foco a él, como si mi voz pudiera ser el hilo que lo guiara hacia la verdad. Es hora de que hables. No quiero solo las palabras que crees que van a consolarme. Quiero la verdad. El tiempo pareció detenerse mientras se luchaba con su silencio. Su rostro reflejaba una batalla interna que le dejaba mermado. Cada segundo de su confusión se alimentaba de mi avance hacia la resolución que anhelaba. Comprendí que debía ser valiente, que no podía permitir que su miedo oscureciera mi búsqueda de claridad. En ese instante, decidí que la valentía no solo era enfrentarse a la verdad ajena, sino también asumir la mía. Sé que hay algo más, Javier. Has mencionado cosas que no entiendo. Ya no estoy en un lugar donde las mentiras tengan poder sobre mí. Mi voz, ahora firme, resonaba en la habitación como una declaración de independencia. La transformación no solo era sobre mí, sino sobre lo que estaba dispuesta a soportar, lo que podía construir. Finalmente, Javier respiró hondo, su mirada aturdida se centró en mí. No quería herirte, pero empezó, y en su tono detecté una mezcla de temor y desesperación. Esa balanza de emociones me proporcionó el valor que necesitaba para no flaquear. ¿Pero qué, Javier? ¿Cuál es la verdad que temes compartir? Su resistencia era comprensible, pero el momento pedía claridad. No quería más dilaciones. Dentro de mí, sentía que mi crecimiento personal dependía no solo de sus revelaciones, sino de mi disposición a afrontarlas sin miedo. A medida que las palabras fluyeron de sus labios, una narrativa oculta comenzó a desvelarse. Sin querer, había pasado años en un ciclo en el que su silencio y las verdades no dichas habían nutrido mi confusión. Su confesión, aunque envuelta en culpa, trajo algo en mí a la superficie, una fortaleza renovada. Mientras sus palabras se entrelazaban con el miedo y la esperanza, advertí que creativamente había empezado a construir límites en mi mente. Mis propios traumas empezaban a tener sentido dentro del sutil entramado de nuestra historia compartida. No podía controlar las decisiones de Javier, pero sí podía decidir cómo respondería a cada revelación. Esto no es solo sobre nosotros, Javier. Es sobre mi futuro, sobre qué persona quiero ser. La confianza que una vez construimos entre nosotros ya está desvinculada, y no puedo ignorar que la honestidad debe comenzar contigo, le dije, sintiendo como la verdad empezaba a liberarme. Con cada nueva información, mi concepción de lo que significaba amar y ser amada se reevaluaba.
comprendí que había estado jugando un papel que limitaba mi esencia, un papel que ya no quería interpretar. Mientras observaba a Javier, comprendí que no sería el único autor de mi propio destino. Decidí que empoderarme no solo significaba aceptar la verdad que se me presentaba, sino también elegir cómo quería manejar la situación. Cada palabra suya, cada lamentación, se convertía en una oportunidad para reconstruir mi vida, ahora hecha de decisiones conscientes y claras. De repente, frente a la incertidumbre de su confesión, una chispa de autoconocimiento brotó en mi interior. Necesito tiempo para procesar esto. Pero ten claro que cada acción tiene consecuencias, y aún quiero ser quien elija las mías, afirmé, consciente del camino desgastante que aún me esperaba. Mientras Javier comenzaba a hablar de sus dudas, de su temor a perderme, yo ya estaba en una nueva órbita. Sentía la urgencia de no solo enfrentar el dilema de nuestra relación, sino también de explorar el efecto de esa revelación en mí. Yo era la protagonista de mi historia, ya no un accesorio en la vida de nadie más. Las palabras de Javier, ahora vacías de poder sobre mí, se volatilizaban en el aire como hojas secas. ¿Estaba realmente lista para despojarme de aquellas cadenas que me habían mantenido confinada en la fatalidad de una mentira? Al mirar su rostro, me di cuenta de que cada paso hacia adelante debía ser mío. Pero podría soportar la verdad que me esperaba fuera de esa habitación, susurrando preguntas aún más difíciles sobre el amor y la traición. La habitación pareció cerrarse a mi alrededor. El eco de los secretos no dichos reverberaba, haciéndome sentir como si estuviera al borde de un precipicio. La luz del día que entraba por la ventana parecía más fría y distante. Ya no se trataba solo de la relación con Javier, era el reflejo de mis propios miedos y anhelos lo que estaba en juego. Caminé lentamente hacia la ventana, dejando atrás a Javier con sus palabras aún pesando en el aire. Necesitaba un respiro, un momento de reflexión en el que pudiera evaluar la situación desde una perspectiva más amplia. Observé cómo los transeúntes movían sus vidas con la misma indiferencia que solía mostrar yo. Los veía, pero era como si estuvieran en una realidad paralela, uno en el que mi historia no existía. A medida que mis pensamientos se aclaraban, comprendí que la valentía no era solamente confrontar a Javier. Era también aceptar que había descuidado mi propia felicidad durante demasiado tiempo. La más mínima chispa de insatisfacción me había llevado a una complacencia peligrosa. ¿Por qué no busqué ayuda antes? Esta pregunta pesaba sobre mí como una losa. Decidí hacer un inventario personal de mis emociones y ambiciones. Había estado atrapada en una rutina, un ciclo del cual sabía que podía salir, pero no quería sentirme culpable por quererlo. Y, lo que era crucial, no quería perder la capacidad de amarme a mí misma. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que había una vida que podría forjar más allá de una relación en crisis, y estaba lista para reclamarla. Con un renovado sentido de propósito, tomé la decisión de potenciar mi desarrollo personal. La primera acción fue inscribirme en un taller de autoconocimiento que había visto anunciando. No solo se trataba de aprender a enfrentar los desafíos de las relaciones, sino de entender mis propios deseos y necesidades. Era hora de equiparme con herramientas que fortalecieran mi autoestima. Los días siguientes transcurrieron entre sesiones del taller y reflexiones profundas. Cada día, enfrentaba mis temores, mis anhelos y, sobre todo, mi propia historia. Empecé a vislumbrar los patrones que, como una sombra, habían regido mis decisiones: la necesidad de aprobación ajena, el temor al rechazo, la falta de límites claros. De algún modo, había hecho todo esto parte de mi identidad. El taller también me brindó la oportunidad de conocer a otras mujeres que pasaban por vivencias distintas, pero con la misma búsqueda de autoconocimiento. Las historias compartidas me recordaron que no era la única. En cada encuentro, me sentía más fuerte, más capaz de discernir lo que realmente quería en la vida. Por primera vez, el concepto de elección adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo sobre lo que esperaba de los demás, sino también sobre lo que podía ofrecerme a mí misma. Este cambio de perspectiva fue liberador. Cada vez que Javier intentaba buscar conciliación o explicaciones, me encontraba a mí misma respondiendo con una calma que nunca había conocido. No sería el único que decidiera el futuro. Un lunes por la tarde, mientras regresaba de una sesión particularmente intensa, recibí un mensaje de Javier. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero decidí abrirlo. Necesitamos hablar, decía. ¿Qué más podría tener que decir en este punto? La verdad era que esa frase, en lugar de asustarme,
provocaba en mí una dualidad intrigante. Por un lado, el eco de su inseguridad, por el otro, la certeza de que era yo quien controlaba mi narrativa. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de la incertidumbre. La evolución en mi interior era palpable, pero estaba lejos de cerrar ese capítulo. Estaba lista para enfrentar a Javier una vez más, con las herramientas que había adquirido. Sería capaz de aceptar que la verdad podía ser diferente para cada uno de nosotros, y aún así, encontrar un camino de autenticidad personal. El mensaje se convirtió en un punto de partida, no solo para un diálogo, sino para la consolidación de mis decisiones. La conversación que se avecinaba no solo se trataría de su verdad, sino de la mía. ¿Podría Javier, incluso con toda su confusión, acompañarme en este viaje de autodescubrimiento? La noche engullía la luz del día, y el sonido de un mensaje entrante interrumpió mis pensamientos. Era de Javier nuevamente, esta vez más directivo. Te esperaré en el café de siempre mañana a las 3. Pero, ¿realmente estaba lista para la confrontación que este encuentro final prometía? Mis decisiones, hasta ahora, eran solo la antesala de esta nueva realidad. ¿Podría el diálogo llevarme a un nuevo camino de crecimiento y liberación? La luz de la mañana se colaba a través de las persianas, dibujando franjas doradas sobre el suelo de mi pequeña sala. El eco de las palabras de Javier aún perforaba mis pensamientos. Cada vez que intentaba ordenar mis ideas para la conversación del día siguiente, su tono, su inseguridad, su necesidad de control me invadían. Era como si hubiera dejado un espacio vacío en mi mente donde su voz podía resonar sin límites. Decidí comenzar el día con una rutina de meditación. Nunca antes había considerado el valor de aquietar mi mente, pero en medio del caos emocional, me di cuenta de que necesitaba centrarme. Sentada en la alfombra, respirando profundamente, buscaba un ancla que me conectara con mi esencia, un recordatorio de todo el trabajo que había realizado. Cada inhalación era un pacto conmigo misma de que estaba lista para cualquier desenlace. Al finalizar la práctica, algo en mí había cambiado. En lugar de la anticipación ahogada, sentí un impulso de poder. La conversación con Javier no sería una batalla por el control, sino una oportunidad para reafirmar quién era y qué deseaba. El hecho de que él esperara en el café me recordó que el diálogo no tendría que ser un merecido cataclismo, sino un espacio de respeto mutuo donde ambos pudiéramos explorar nuestras auténticas intenciones. Mientras me preparaba, revisé mentalmente las herramientas adquiridas en el taller. Había aprendido métodos para comunicar mis necesidades sin caer en los viejos patrones de confrontación. Al vestirme, elegí una blusa que me hacía sentir segura, como un mensaje silencioso a mí misma. Estaba preparándome para el futuro, no solo para la conversación. Cuando llegué al café, la familiaridad del lugar me envolvió. Las mesas estaban ocupadas por parejas y grupos de amigos. Algo en ese bullicio me permitió momentáneamente olvidar la ansiedad. Pero entonces lo vi, sentado en la mesa que siempre solíamos ocupar, como si el tiempo no hubiera pasado. La imagen era casi surrealista. Gracias por venir, dijo, y su tono, un tanto apagado, me hizo sentir una mezcla de tristeza y compasión. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Recordé las opiniones que había compartido con las demás mujeres del taller. Era fundamental actuar desde un lugar de amor propio y firmeza, no de rencor ni de nostalgia. Mientras cruzaba la mesa, noté que su mirada buscaba una conexión, pero yo no estaba dispuesta a volver a la vieja dinámica. Quiero hablar, pero necesito que lo hagamos de una manera diferente, le dije, utilizando todo lo que había aprendido. Su expresión de confusión era natural, no sabíamos hacer otra cosa que repetir patrones en nuestra relación. Hablé de mis anhelos, de las inseguridades que había cargado, de lo que realmente deseaba. Las palabras fluyeron, y me sorprendió la claridad que sentía al finalmente expresar lo que había estado guardando. Javier intentó interrumpir, pero esta vez me mantuve firme. Mi voz resonaba con la fuerza que había cultivado durante semanas. A medida que discutíamos nuestros sentimientos, algo dentro de mí comenzó a reconfigurarse. Cada palabra que salía de mi boca legitimaba mis experiencias. Era un acto de rebelión contra la inseguridad que había dejado crecer entre nosotros. Al final, noté que su expresión cambiaba lentamente de confusión a aceptación. Tal vez el cambio no era solo mío, sino también del entorno que había creado alrededor nuestro. Sin embargo, al profundizar en su reacción, una idea perturbadora emergió.
La posibilidad de que la relación como la conocía no pudiera sobrevivir a esta transformación. La verdad era que el crecimiento personal a veces exigía dejar ir lo que ya no pertenecía. El momento se volvió crítico cuando una sombra de duda oscureció su mirada. Estaba listo para seguirme en este camino de autodescubrimiento. La conversación estaba en un punto de inflexión, y podría afectar nuestras vidas profundamente. Esa pregunta que se cernía en el aire me hizo sentir no solo ansiosa, sino también emocionada por las infinitas posibilidades que se abrían ante mí. ¿Era posible que nuestro amor se transformara, o era hora de permitir que se desvaneciera? Mientras contemplaba esas preguntas, el café empezó a poblarse de voces que se desvanecían en mi mente. De pronto, su mirada dejó caer una especie de revelación que iba más allá de nuestras palabras. Se inclinó hacia mí, buscando un punto de conexión. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso hacia la comprensión mutua, o mi elección significaría el final de un ciclo? No solo buscaba respuestas sobre nosotros, sino que también emergía una nueva pregunta en mí. ¿Era este el momento de desatar el verdadero potencial de mi autoconocimiento, incluso si eso significaba enfrentar la posibilidad de la soledad? La conversación con Javier no se resolvió como esperaba. Su inclinación hacia mí, que podría haber sido un acto de vulnerabilidad, se tornó en un intento de manipulación, de retenerme en el antiguo ciclo que ambos conocíamos demasiado bien. Me debatía entre la necesidad de seguir avanzando en mi proceso de sanación y la tentación de refugiarme en la comodidad de lo conocido. Al instante, recordé lo que había aprendido sobre la resiliencia. No podía permitir que las palabras de Javier revivieran mis inseguridades. Decidí que era momento de poner a prueba mi autodisciplina. Tenía que proteger mi crecimiento personal por encima de todo. Cuando la conversación se tornó tensa, y esa sombra de duda se instaló de nuevo en su mirada, decidí hacer un giro consciente. Javier, no estoy aquí para encontrar una solución inmediata. Estoy aquí para ser honesta, tal como prometí. Mi bienestar ya no depende de ti. Sus ojos se abrieron, y parecía sopesar mis palabras. En su confusión, vi una oportunidad. Mi voz temblaba levemente, pero estaba decidida. Necesito descubrirme a mí misma fuera de esta relación. No quiero que nuestra historia termine en resentimiento, pero no puedo seguir viviendo en la sombra de tus inseguridades. Esa declaración lo desarmó, y sentí que una parte de mí se alzaba en victoria. Había reclamado mi espacio, pero al mismo tiempo, una profunda tristeza me abrazaba. No podía evitar pensar en los momentos felices que compartimos. Sin embargo, la claridad de mi búsqueda personal me brindaba la fuerza necesaria para confrontar los miedos que tanto había evitado. ¿Y si no podemos mantenernos juntos?, preguntó con un atisbo de vulnerabilidad, una reacción que dibujó en su rostro una expresión que no había visto antes: miedo. No podía responder inmediatamente. Esa pregunta resonaba como un eco en mi mente. En esa fracción de segundo, comprendí que defenderme no solo implicaba separarme, sino también permitir que él viviera su propia evolución. Mientras me retiraba del café, la decisión de priorizar mi crecimiento personal resonaba con fuerza. La jornada no solo marcaba el fin de un capítulo, sino también el inicio de un viaje fascinante hacia el autodescubrimiento. La sensación de libertad se mezclaba con la angustia por lo que había dejado atrás. La sola idea de enfrentar lo desconocido, de ser la arquitecta de mi vida, me llenaba de energía. En mi camino de regreso a casa, mi mente empezaba a planificar lo siguiente: la búsqueda de nuevos intereses, actividades que habían estado relegadas a un segundo plano. Sentía que había llegado el momento de redescubrirme a mí misma, de sacar a la luz aquellos deseos que habían permanecido aletargados. Llamar a viejas amigas. Tomar esa clase de pintura que había deseado durante años. Aceptar esa invitación a un taller de escritura en el que siempre había dudado participar. La explosión de posibilidades me mantenía alerta y en un estado de euforia. Pero también sentía una punzada de inquietud. La decisión de avanzar con mi vida significaba perder el viejo Javier, y aunque liberador, el dilema permanecía. ¿Hasta qué punto podría dejar atrás el pasado sin sacrificar partes de mí misma que había querido proteger? Sin embargo, este nuevo comienzo requería valentía, y me di cuenta de que la única forma de abrazar lo desconocido era dar un salto de fe. Con cada paso que daba, la sombra de Javier se desvanecía un poco más para dar paso a la expansión de mis horizontes. La emoción de este nuevo desafío, de la incertidumbre frente a lo que podía encontrar, era inquietante,
pero también vibrante, con el corazón latiendo al compás de mis pensamientos. Decidí que el siguiente paso debía ser audaz. Era hora de enfrentar mis miedos más profundos y explorarlos en un nuevo espacio de creación y autoconocimiento. Sin embargo, a medida que el peso de la decisión se asentaba en mí, una pregunta penetrante surgía cada vez con más claridad. ¿Realmente estaba lista para enfrentar mis propios demonios, o la soledad que había temido tanto regresaría a buscarme? Una escalofriante frontera se extendía ante mí. Sabía que el nuevo horizonte se acercaba, pero en el fondo, educadamente aturdida, seguía preguntándome, ¿sería esta la oportunidad que verdaderamente anhelaba, o simplemente un espejismo que me llevaría a perderme aún más? El café desprendía un aroma acogedor que mis sentidos habían olvidado disfrutar. Al entrar, el bullicio era un recordatorio alentador de que la vida continuaba, incluso en medio del caos que había dejado atrás. Me senté, rodeada de murmullos, y en mi mente se dibujaba un panorama nuevo, uno donde la energía vibrante de mis decisiones resonaba con fuerza. Javier llegó puntual. Su semblante mostraba una mezcla de ansiedad y una incomodidad que había aprendido a reconocer como parte de su naturaleza. Sin embargo, esta vez, sabía que yo soy la que llevaba las riendas de nuestra conversación. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos. Su tono, aunque burdo, no llevaba la misma carga que antes. Acepté el reto con una calma renovada. Te agradezco por venir, respondí. Pero a diferencia de otras veces, mi voz sonó firme, como el eco de mis decisiones. Quiero que esta conversación sea diferente. He estado trabajando en mí misma y he tomado la decisión de priorizar mi bienestar. A medida que las palabras modernizaban la dinámica entre nosotros, su mirada fluctuaba entre el reconocimiento y el desasosiego. Era como un juego de ajedrez en el que él aún intentaba entender qué fichas tenía en juego. Cada palabra que pronunciaba era una aserción de mi nueva realidad, no solo mientras hablaba, sino también dentro de mí. Tuve tiempo para reflexionar, continué. Lo que pasó entre nosotros ha sido doloroso. He sentido que cada respiración se convirtió en un recordatorio de lo que perdí en la relación. Pero ahora entiendo que el proceso de sanar comienza al aceptar lo que no puedo cambiar. Javier asintió lentamente, como si cada palabra que surgía de mis labios le recordara el dolor de nuestras decisiones. Pero esta vez no era solo sufrimiento lo que observaba, había un destello de aceptación en sus ojos. No quería seguir siendo la víctima de sus decisiones, ni de la relación que había representado un agujero en mi paz. Quería ser la arquitecta de mi propio futuro. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió, arrobado por la confusión. No solo estoy hablando de nuestra relación, respondí. Esto es más grande. Es sobre mí, sobre quién quiero ser sin las cadenas de lo que creíamos ser. He decidido aprender a amarme y recuperar mi propio camino. El silencio que siguió fue cargado, y en él sentí el hálito de una nueva vida. De repente, el peso de la culpa que había sostenido por tanto tiempo empezó a disiparse. Lo siento, murmuró, pero su arrepentimiento sonó hueco, como una caja vacía sin el regalo deseado. Era momento de que la verdad se revelara en su definición más pura. ¿Lo sientes de verdad, Javier, o solo estás sintiendo la pérdida de algo que pensabas que tenías asegurado? Le cuestioné con firmeza, sus palabras ya no me afectaban. Había aprendido del taller que la autenticidad comienza con la valentía de enfrentar nuestras emociones, y esta vez, lo haría sin temor. Me di cuenta de que la razón por la que lo hice fue porque te sentí distante, pero no lo justifica. Se defendió con el eco de su vulnerabilidad, su propia lucha se convertía en un espejo de mis propios retos, y con cada declaración, se cernía sobre nosotros la posibilidad de una nueva realidad. Pero aquí estoy, Javier. Aunque doloroso, estoy en mi propio viaje hacia la sanación. Decidí que estoy lista para seguir hacia adelante, y no puedo llevar tus cargas conmigo. A medida que terminamos la conversación, me di cuenta de que demostrar mi fortaleza no significaba perder el amor, sino redefinirlo. Lo que comenzaba como una confrontación se transformaba en un diálogo donde ambas partes podían encontrar la verdad en su propio viaje. Cuando nos despedimos, comprendí que quizás nunca esté libre de su presencia, pero podía elegir mi respuesta. El poder estaba en mis manos. Los días siguientes me brindaron valiosas herramientas de introspección. Fragmentos de mis viejas esperanzas comenzaron a reconfigurarse en capas de autovaloración, descubriendo cada día un nuevo matiz de mi personalidad y deseos.
Finalmente decidí dar un paso que había pospuesto, dedicarme a la pintura, algo que siempre había deseado, pero nunca había tenido el valor de perseguir. Así, el arte comenzó a fluir como una nueva voz que había estado acallada por mucho tiempo. Un par de semanas después, en una exposición de arte local, vi reflejado todo mi viaje en cada trazo que había pintado. Colores vibrantes y formas inusuales encontraron su camino al papel, y al observar mi obra expuesta, fui testigo de mi transformación. La confianza sólida que florecía en mí era un resultado tangible de mi reciente crecimiento. «Es realmente hermoso», susurró una mujer que observaba, «los colores son tan vivos, cuentan una historia». En su mirada, vi reflejada la satisfacción que había buscado tan intensamente. A ese punto, había conquistado la verdad de mi propia narrativa. Había aprendido a amar y confiar en mí misma, descubriendo todo lo que valía. Entendí que, aunque Javier había sido parte de mi vida, yo era la autora de mi historia, y nadie lo arrebataría por más que intentaran. Ahora, mirando hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades, sabía que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Me envié un mensaje al corazón: nunca más seré un eco de las decisiones de otros. He encontrado mi voz, la vida volvería a sorprenderme, y no podía esperar a ver cómo se escribiría el próximo capítulo. La lección más grande fue que, al final, el amor más poderoso que podría encontrar sería el que me ofreciera a mí misma. Esto no solo se sentía satisfactorio, realmente era un triunfo. Ahora, necesito que ustedes se unan a este viaje. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta el algoritmo y permite que estas historias lleguen a más personas que necesitan escuchar sobre transformación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal. Recuerden, los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar y acompañar cada paso en este camino.